Bienvenidos al centro. Qué bueno poder estar compartiendo juntos en este día. Qué bendición poder estar un día más sintiéndonos en casa, donde quiera que nos haya tocado estar el día de hoy. Estamos en la presencia de Dios. Esta es nuestra casa, este es nuestro hogar y estamos agradecidos con Dios porque Él nos da cada día y nosotros hemos sido llamados a sacar el máximo provecho, a disfrutar al máximo cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que seamos hallados fieles en el contexto en el que estamos, que seamos encontrados como discípulos fieles de Jesús en el mundo en el que estamos, en el tiempo en el que estamos viviendo, en el nombre de Jesús. Hoy estamos cerrando nuestra serie al terminar la cuarentena y hemos querido investigar, hemos querido poder tener presente en nuestros corazones qué va a ser nuestra vida, qué vamos a poder rescatar, cómo vamos a terminar este tiempo que estamos viviendo en esta pandemia. En la Biblia encontramos a diferentes personajes, como hemos visto, que les tocó vivir sus cuarentenas, esos 40 días que marcaron una diferencia, que fueron clave en lo que iba a pasar con sus vidas, en el futuro y el destino que Dios tenía delante de ellos. Y el día de hoy lo aprendemos de una historia muy conocida, el libro de Jonás. Es un libro súper interesante. Y encontramos en él a un profeta de Dios, el cual Dios le dice: ve y predica a la ciudad de Nínive. Nínive eran los enemigos del pueblo de Israel, así que él dice: no, Señor, no, muchas gracias. Se sube a un barco y empieza a escapar, empieza a huir de la voz y el propósito de Dios para él. Viene una tormenta, así que los marineros lanzan suerte, lo lanzan a él al mar, y en eso Dios envía un pez gigante que se lo traga, lo rescata, y después de 3 días y 3 noches lo redirige en su propósito. Y en el capítulo 3 de Jonás nos encontramos el pasaje que vamos a leer el día de hoy. Jonás capítulo 3, el versículo 3 dice así: y Jonás, después de esta segunda oportunidad, se fue a Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Ese fue el simple mensaje de este profeta. 5 palabras fue las que él predicó en hebreo. En 40 días les estaba diciendo: Nínive será destruida. Este mensaje tan sencillo resultó ser sumamente poderoso y causó una gran diferencia en el pueblo de Nínive. Les dijeron que iban a tener ese tiempo de cuarentena, y lo que iba a pasar después de esa cuarentena iba a definir su futuro. Ahora, el mensaje creo yo que venía con trampa de parte de Dios. Sinceramente, en esta historia tan colorida como la encontramos en Jonás, creo yo que encontramos a Dios poniéndole como una pequeña trampa o vacilando un poquito al profeta Jonás. Porque el mensaje en sí en realidad es un poco ambiguo. Porque la palabra que nosotros se nos traduce como destruida, en realidad es una palabra que tiene múltiples significados. Cuando a nosotros se nos dice que él predicó Nínive será destruida, en realidad él estaba usando una palabra que es más como trastornada. Lo que él estaba diciendo en hebreo era más: en 40 días esta ciudad será trastornada. Esa palabra significa como volver o poner de cabeza, ¿verdad? El profeta estaba proclamando: en 40 días esta ciudad será puesta patas para arriba, en otras palabras. Ese era el mensaje de este profeta. Por supuesto que si no se arrepentían, si no se volvían a Dios, ese patas para arriba, ese ser trastornados, significaba que iban a recibir probablemente un castigo que se usa cuando se toma algo bueno y se transforma en algo malo. Y nuestros traductores, yo entiendo que decidan usar la palabra destruir, porque es una palabra que se usa para hablar de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, por ejemplo.
Es una ciudad que se usa para hablar de lo que en contra de Babilonia. Así que hablando de otros enemigos de Dios, pues yo entiendo que hayan decidido usar esa palabra destrucción a la hora de traducirnoslo. Pero lo interesante de esto es que si sí se arrepentían, esta profecía igual se iba a cumplir. Esta profecía igual estaba para cumplirse, porque iban a ser trastornados, pero de otra manera. Iban a ser vueltos patas para arriba, pero de una manera positiva. Pero en algo que iba a transformar su destino, en algo que les iba a dar un nuevo mañana, en algo que iba a definir una nueva historia para ellos. Aquí en el contexto del libro de Jonás. Y es que esta palabra se usa cuando Dios transforma una realidad en otra cosa. Y por ejemplo, se usa en los momentos en los cuales se dice que Dios que Dios transforma la noche en día, que Dios transforma las rocas en fuentes, en manantiales. Cuando se habla de que Dios transforma luto en gozo, es esta misma palabra la que se utiliza. El pueblo de Nínive tenía dos caminos, tenía dos posibilidades de parte de Dios. Dios iba a trastornar su futuro, Dios iba a trastornar su mañana, porque a Dios le encanta hacer grandes planes con nosotros. Dios iba a trastornar su mañana, pero dependía de cómo ellos reaccionaran y de cuál iba a ser su respuesta ante esto, lo que iba a marcar de qué manera iban a ser trastornados, de qué manera iba a ser transformada esa ciudad. A nosotros no nos gustan las situaciones ambiguas, ¿verdad? Esos momentos en los cuales se nos puede llevar a cualquiera de dos direcciones. A nosotros nos gusta claridad y nos gusta saber una. Y los contextos como el que estamos viviendo en este momento, en el cual no estamos seguros si vamos a terminar aquí o allá o por el otro lado, eso nos genera mucho estrés, eso nos carga muchísimo. El no tener esa seguridad de dónde podemos terminar o qué es lo que va a pasar mañana, eso no nos gusta. Y es raro porque es parte constante de nuestra realidad humana. Los seres humanos constantemente lidiamos con esa ambigüedad. Los seres humanos constantemente queremos sentirnos seguros, pero también queremos que las cosas cambien. Entonces tenemos esa ambigüedad dentro de nosotros, ¿verdad? Que si queremos como seguir con nuestro estilo de vida, pero que igual queremos cosas nuevas pasando a nuestro alrededor. Queremos proteger ciertas cosas, pero nos quisiera que fueran diferentes de alguna manera. Entonces nosotros mismos constantemente estamos lidiando con eso. Es parte de nuestra naturaleza y aún así nos incomoda. Yo creo que en momentos como estos, donde están tantas posibilidades, donde hay tanta ambigüedad alrededor nuestro, son momentos que nos tienen que enseñar a ser humildes. Son momentos en los cuales nos tienen que enseñar que nosotros no sabemos todo y no tenemos todas las respuestas. Y que nuestros planes no siempre van a salir como nosotros nos lo habíamos imaginado. Y eso tiene que enseñarnos humildad. Eso tiene que enseñarnos que tenemos que reconocer que no lo sabemos todo. Y que cuando tal vez juzgamos a un hermano o pensamos algo de otra persona, esa persona siempre podría sorprendernos. Esa persona siempre podría hacer algo que no estamos esperando. ¿Por qué? Porque así es la vida, así son las personas. El mundo es más complejo de lo que a nosotros nos gustaría. Estas situaciones ambiguas también nos abren la oportunidad para crecer. Cuando se presentan momentos como estos, es una ventana de oportunidad para que nuestra vida se desarrolle, para que nuestra vida sea transformada, para que crezcamos, para que maduremos en nuestro caminar con Dios, para que seamos personas que desarrollemos carácter, que maduremos a la hora en la que tratamos con otros seres humanos, para que crezcamos, porque les soy honesto, a mi alrededor he visto desde hace días actitudes sumamente infantiles de personas en nuestro contexto alrededor. Y yo creo que momentos como el que estamos viviendo nos están llamando a crecer, a desarrollarnos, a entender que lo que estamos viviendo sí es un momento difícil, pero de lo que demanda no es simplemente lanzar críticas o tirar pedradas. Lo que demanda es que nosotros crezcamos como personas y sepamos afrontar esta situación a otro nivel. Yo creo que Dios nos está llamando a crecer. Yo creo que esta situación nos está demandando que nos desarrollemos como personas y como discípulos de Jesús. Y algo increíble de estos ambientes que son así ambiguos es que crean nuevas posibilidades.
es que abren delante de nosotros opciones. Y nosotros tenemos que ser sabios hacia dónde vamos a decidir caminar. Tenemos que ser sabios hacia dónde vamos a decidir que vamos a emprender, hacia dónde nos vamos a inclinar a ir. Estos momentos que son tan ambiguos, donde hay como tantas voces que pareciera que uno dice, este tiene razón en esto y este tiene razón en lo otro y este pareciera tener razón en aquello. Creo que son momentos en los cuales nos exponemos a esas nuevas perspectivas y nos enriquecemos. Pero lo que tenemos que tener cuidado es no dejarnos andar siendo rodados por cualquiera o dejarnos confundir. Tenemos que ser personas que busquemos en Dios la claridad de cómo caminar y que aprovechemos entonces las posibilidades que se nos están poniendo delante nuestro. ¿Qué oportunidades está preparando Dios que tal vez no nos hemos dado cuenta? Yo creo que hasta ese día el pueblo de Nínive no se había dado cuenta de que Dios tenía nuevas posibilidades para ellos, que ellos estaban caminando en una dirección, pero a través de este mensaje que pareciera sonar como tan amenazador en ese momento, Dios estaba poniendo delante de ellos un nuevo mañana, un cambio de rumbo, nuevas posibilidades que tal vez en su momento no se imaginaron. Dios está haciendo cosas que no te imaginas. Dios está haciendo cosas de las cuales tal vez no te has percibido, pero Él te está invitando a caminar hacia sus planes y hacia lo que Él tiene para ti. Y cada uno de nosotros tiene esa decisión de hacia dónde voy a caminar, cómo voy a afrontar este momento que pareciera poder terminar muy bien o muy mal. Jonás, a mí me parece, cuando leo su historia, me parece que es alguien que no sabía manejar bien esos momentos ambiguos. Creo que yo podría decir que Jonás no era el mejor manejando esas cosas. Lo que conocemos de él es poco, pero conocemos, porque nos lo dice Segunda de Reyes 14:25, que en su ministerio Dios lo usó para fortalecer las fronteras de Israel. Lo cual, pues, por un lado, pues suena muy bonito, pero yo creo que cuando lo juntamos con el libro de Jonás, nos damos cuenta de que era alguien que le gustaba mantener a otros a su distancia, que le gustaba mantener a otros por su lado. Creo que era una persona que buscaba protegerse en medio de ambientes ambiguos. Creo que era una persona que a veces tal vez lo que hacía era, no sé, aislarse de otros. Y hay momentos en los cuales hay tanta confusión a nuestro alrededor que nuestra tentación es aislarnos de otros y encerrarnos con los que piensan o hablan igual que nosotros. Y Dios aquí está invitando a este profeta y le está diciendo, no. Necesito, para afrontar los planes que tengo para ti, que aprendas a exponerte a voces que tal vez con las que tal vez no estás de acuerdo, o a personas con las que tal vez no viven como tú piensas que sería el ideal. Pero la respuesta primaria de este hombre, ¿verdad? Es como el encerrarse, como el alejarse, como el aislarse. Y se convierte en ese tipo de personas que ve el mundo solo de dos maneras: amigos o enemigos. En ese tipo de personas que ve el mundo nada más como los buenos y los malos y punto. Y yo creo que hay momentos en los cuales Dios nos lleva con otras personas para sorprendernos de lo que puede suceder. Nos puede sorprender. Y por eso es que Dios constantemente está enviando a su iglesia a servir al mundo que está a su alrededor. Dios está enviando a su iglesia a poder ministrar al mundo que está a su alrededor. Porque yo creo que cuando nosotros hacemos eso, nos podemos sorprender de lo que Dios está haciendo en lugares y personas que nunca nos habíamos imaginado. Pero encerrados en nuestras fronteras no nos damos cuenta de esas cosas. Pero encerrados solo en nuestros chats no nos damos cuenta de esas cosas. Pero encerrados solo en nuestro mundo no nos damos cuenta de esas cosas. Esas cosas nos damos cuenta cuando damos un pie fuera de nuestras fronteras. Lo que pasa es que es muy incómodo, a Jonás no le gustaba. Era alguien que yo creo que prefería evadir la realidad, porque a veces la realidad es tan complicada que preferimos escondernos. A veces la realidad es tan complicada que no sabemos por dónde empezar y preferimos escondernos y buscar un lugar en el cual nos sintamos más seguros.
Y lo que no nos damos cuenta es que cuando huimos hacia ese barco y cuando creemos que nos vamos a alejar de la situación, cuando vamos a evadir ese momento que como que hay mucho conflicto, con mucha ambigüedad, como que hay muchas cosas pasando a nuestro alrededor, nos subimos en ese barco tratando de evadir ese problema y no nos damos cuenta que la tormenta nos va a perseguir. No nos damos cuenta que la tormenta viene tras nuestro. No nos damos cuenta que la tormenta nos va a alcanzar. Así que escondernos y evadir nunca va a ser la respuesta. Y es alguien que cuando se tuvo que enfrentar con eso, lo hizo de mala gana. Lo hizo con una mala actitud. Porque llega el momento en el cual pasa todo este milagro en Nínive, que vienen y se vuelven a Dios. Pasa algo increíble, algo totalmente inesperado. Y Jonás, bueno, en realidad Jonás sí se lo esperaba un poquito, la verdad. Pero pasa este gran milagro en Nínive y Jonás se enoja. Porque ya había aprendido tanto a odiar al otro, siento yo. Me parece que ya había aprendido tanto a ver al otro como el enemigo, como el malo de la película, que cuando sucedió un milagro de Dios en esa persona inesperada, en ese pueblo inesperado, él no lo supo manejar y se enojó con Dios. Se enojó con Dios al punto que llega un momento, leas ese libro, es súper fácil, súper bonito. Llega un momento en el cual Dios hace crecer una planta para darle sombra a él, porque él se sentó a esperar qué le iba a suceder a la ciudad, esperando que ojalá le cayera fuego del cielo, ¿verdad? Y había mucho calor y Dios le manda una planta para que lo proteja, pero Dios mismo también manda un gusano para que destruya y muera la planta. Entonces él en ese calor y todo se empieza a quejar, se empieza a enojar. Y Dios le dice en Jonás 4:9, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y Jonás responde, me muero de rabia. Qué mal criado ese profeta. Le responde a Dios, me muero, me da demasiada chicha, me da demasiada cólera. ¿Sabe qué, Dios? No me aguanto esto, no me aguanto lo que está pasando, no me aguanto esta gente, qué pereza con esto, qué pereza con aquello. No sé si habrán hijos de Dios que se sientan a la distancia debajo de sus plantas, no sé, detrás de pantallas, simplemente a ver a la distancia, ¿qué les va a pasar de malo a esa gente? Qué rico. ¿Será posible que habrá hijos de Dios o habrá personas que dicen que siguen a Dios, que se sientan a la distancia simplemente para esperar a ver qué le va a pasar a los demás? Y Dios le dice y lo confronta a este hombre y le dice, ¿haces bien en enfurecerte tanto por una planta? Obviamente su enojo iba más allá de eso, pero lo que pasa es que cuando nos encerramos de esa manera, nos empezamos a preocupar por las cosas que no son importantes. Y eso fue lo que le empezó a pasar a Jonás. Se empezó a preocupar por las cosas que no eran importantes. Tenía que enfocarse en lo que Dios quería hacer en esa ciudad, en lo que Dios quería hacer con esas personas. Pero Jonás se empezó a enfocar en su planta. Una vez más en sus cosas, en su mundo pequeño. Cuando la mirada de Dios está puesta sobre todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y a veces nos volvemos como ese profeta que nos vence en nuestras emociones, que nos enfocamos en cosas insignificantes. Pero la gran lección es que aquí la gente de Nínive, en ellos Dios hace un milagro. Y son personas que se lanzaron a actuar en fe. Son personas que dijeron, de esta cuarentena vamos a salir diferentes. No tenemos toda la respuesta de qué va a pasar después de eso, pero si hay que pasar por estos 40 días, reaccionemos. Y se lanzaron en fe, sorpresivamente. Esto es la gran sorpresa para los que leemos la historia. ¡Wow! Nínive responde en fe y empiezan a buscar a Dios de una manera que nadie se lo esperaba. Y entonces en ese momento, sin tener toda esa certeza, pasando por un momento tan ambiguo como el que estaba viviendo Jonás, habiendo estado acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, se lanzan en fe creyéndole a Dios. De hecho, es tan fuerte la imagen de la fe que representa este pueblo de Nínive aquí en este pasaje de la Biblia, que los rabinos cuentan que hubo un momento en el pueblo de Israel en el que dejaron de leer Jonás para el día de perdón, porque dice que los rabinos decían que era demasiado cristiano.
Así que hace algunos siglos atrás hubo un momento donde dijeron, mejor ya dejemos de leer Jonás porque suena demasiado a lo que predican los cristianos. Porque simplemente lo que la gente de Nínive tuvo fue fe. Dios lanzó una palabra y decidimos creerle y decidimos reaccionar a lo que Dios habló. Sin tener toda la información, sin tener total certeza de qué va a pasar o cómo hacer las cosas. Tal vez ellos se lanzaron en fe. Y momentos como este que estamos viviendo es un momento de vivir por fe, de creerle a Dios y lanzarnos y creerle a Él y buscarlo a Él. Entender que necesitamos nuestra fe en Dios más fuerte que nunca. Necesitamos abrazarnos de Dios, de sus promesas, reclamarlos para nuestra vida, reclamarlos para nuestra familia, reclamarlos para nuestra nación, reclamarlos para el mundo en el que estamos viviendo. Porque estamos viviendo un tiempo definitivamente que nos trastorna. Definitivamente estamos viviendo un momento como ese de Nínive, esos 40 días en el que el trastorno está amenazando. Pero aún así la respuesta del pueblo va a señalar cuál va a ser ese futuro, cómo va a ser ese trastorno. Yo creo que Dios nos está llamando como pueblo de Dios, como su pueblo, a que levantemos esa fe, a que la fortalezcamos. Ese pueblo entendió que tenía que cambiar su estilo de vida y se adaptaron a un nuevo estilo de vida, se adaptaron y cambiaron las costumbres que traían. Ya estaban muy acostumbrados a vivir de cierta manera. Pero el mensaje de Jonás los despierta y dice, no es cierto. Se enfocaron, pusieron su atención plena en cómo estaban viviendo y dijeron, tenemos que cambiar cosas que están pasando a nuestro alrededor. Si queremos un futuro diferente, hay cosas que tenemos que cambiar. Y definitivamente, si uno quiere trazar nuevos futuros, hay cosas que hay que cambiar y no van a ser fáciles. Definitivamente hay cosas que hay que ajustar. Y en un momento como este, cada uno de nosotros tenemos que entender que hay cosas que hay que ajustar en nuestra vida, que hay cosas en las cuales tenemos que reaccionar cada uno de nosotros, que hay cosas a las cuales tenemos que responder, porque Dios nos está llamando a caminar hacia Él, a caminar hacia sus planes y lo que Él tiene para nosotros. Pero no podemos vivir en piloto automático. La gente de Nínive vivía en piloto automático. Estaban acostumbrados a vivir de cierta manera. Y cada vez que tenemos que cambiar algo en nosotros, no nos gusta. Preferimos el piloto automático. Pero Dios planea algo nuevo que Él quiere hacer. Hicieron algo increíble. Ante un Jonás que se aislaba, ante un Jonás que decía, yo agarro solo conmigo y con mi gente y me aíslo y me alejo. La gente de Nínive dijo, ok, ¿cómo incluimos a todos? Y hasta los animales pusieron a ayunar. Desde el rey hasta el resto del pueblo dijeron, vamos, porque tenemos que enfrentar esto juntos. Yo creo que tenemos que entender algo. Los retos que tenemos por delante nuestro, vamos a tener que afrontarlo juntos. Y de nuevo eso requiere crecer y eso requiere muchos retos de parte nuestra. Y es algo que no es fácil, es algo que no es sencillo. Pero ellos dijeron, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a abrazarnos unos a otros y a enfrentar este momento que nos amenaza, de este trastorno que se quiere venir encima nuestro? Porque Dios lo puede tornar para bien. Cuando acabe esta cuarentena, en el nombre de Jesús, vamos a ver a Dios transformando la realidad que está a nuestro alrededor, empezando por nuestro corazón y usándonos para tocar el mundo que nos rodea. En esta historia, creo que Dios nos está llamando la atención de que hay momentos, personas que pueden sorprendernos. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que Él nos guía, para que Él nos dirige. Porque hay cosas que Dios está planeando para nosotros. Hay promesas que Él está poniendo delante nuestro. Que podamos buscar a Dios, que podamos seguirle a Él. Que podamos amar a Dios y a nuestro prójimo. Hoy en el nombre de Jesús buscamos esos milagros que el Señor tiene para nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús buscamos lo que el Señor tiene para nosotros.
corremos a Él. Señor, en momentos como estos, en momentos donde sentimos que en medio de nuestra cuarentena, el tiempo que hemos estado viviendo, hay una amenaza que sentimos delante nuestro, sobre nosotros, y que nuestro futuro va a ser trastornado. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos lanzamos en fe creyéndote a ti, sabiendo que tú vas a trazar nuevas cosas, que tú vas a transformar la realidad que nos rodea, que tú vas a hacer milagros y cosas, Señor, inesperadas. Señor, sorpréndenos, Señor, sorpréndenos, sorpréndenos, oh Dios mío, sorpréndenos, sorpréndenos con lo que vas a hacer. Sorpréndenos, oh Dios, te pido que nos sorprendas, porque cuando el futuro se ve muy oscuro, Señor, lo único que podemos hacer es refugiarnos en ti, en lo que tú has prometido, en lo que tú has dicho que vas a hacer. Sorpréndenos, oh Dios mío, sorpréndenos, oh Dios, sorpréndenos, asómbranos, oh Señor. Creemos en un Dios que es capaz de asombrarnos. Por favor, asómbranos en este momento, asómbranos en este tiempo, asómbranos porque eres experto en hacerlo. ¿Dónde está tu Hijo, nuestro Salvador? Te venció en la cruz. Asombrado, contemplo el poder que hay en ti. La libertad que tienes para mí. De dónde me sacaste y a dónde me llevas. Solo tú me llevas. Asombrado, contemplo el poder que hay en ti. La libertad que tienes para mí. De dónde me sacaste y a dónde me llevas. Solo tú me llevas. Dios, en el nombre de Jesús, yo sé que estás trazando caminos en lugares inesperados. Estás trazando caminos en lugares inesperados. Yo confío en que estás trazando caminos en lugares inesperados, lugares que tal vez todavía no hemos visto. Señor, tú eres bueno y eres fiel, y tú guardas nuestras vidas, y tú estás en el trono de los cielos, Señor, y haz a tu voz a la que queremos seguir. Y yo creo que tú estás trazando caminos que no hemos visto. Tú estás trazando futuros de los que no nos hemos dado cuenta, y estás abriendo posibilidades que tal vez no hemos logrado percibir en este momento. Dios, en el nombre de Jesús, abrimos nuestros ojos y oídos a ti. Señor, este es el momento de correr a tus brazos, de correr a tu presencia y de pedirte, Señor, enséñanos y guíanos en el nombre de Jesús. Dios, los caminos inesperados sean traídos en el nombre de Jesús, sean revelados para quien lo esté necesitando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, por toda nuestra iglesia, yo vengo orando esta palabra. Dios, tú estás trazando caminos inesperados. Tú estás trazando caminos de los cuales no nos hemos percatado, y estás abriendo posibilidades que tal vez, Señor, no hemos logrado percibir. Señor, gracias porque tú eres bueno, y en esta verdad está puesta nuestra fe, y en esa verdad descansamos, en que tú nos amas. Y sabiendo que tú nos amas, nos atrevemos a seguirte,
aún en lugares en los cuales no estamos seguros de a dónde va a terminar este camino. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos enseñes a seguirte con fidelidad en nuestra vida personal, como familias, en nuestro futuro, en nuestro destino, en todos los planes y propósitos que estamos trazando, en cada cosa que tengamos que trabajar con nuestro prójimo, en cada cosa que tengamos que edificar con el que piensa o es diferente. En el nombre de Jesús, oh Dios mío, nos lanzamos, Padre Celestial, en fe, Señor, creyendo que pueden ser edificados caminos de los cuales no nos hemos percibido. Señor, que tu mano es más fuerte, tu poder es más grande, y que en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, podrá ser muy sencillo nuestro mensaje, Señor, como esas simples palabras de ese profeta ese día. Pero el que va con nosotros es poderoso. El que va con nosotros puede cambiar destinos, puede transformar corazones, puede llegar a ir más allá. Yo creo que tú ya estabas trabajando cosas en esa gente de Nínive cuando Jonás lanzó esas palabras, y por eso se dio esa reacción. Tú simplemente enviaste a tu profeta, Señor, en un lugar donde tú ya estabas planeando y actuando, y donde tú ya tenías grandes promesas. Dios, eso declaro sobre el futuro que tenemos en nuestras casas, familias, en nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús, nuevos caminos, asómbranos, Señor, lugares y oportunidades de asombro en el nombre de Jesús. Amén.